Buenos días a todos, soy el Padre Matías Bailet, misionero en España, en el monasterio de Tenerife. Estamos en el jueves de la semana 13ª del tiempo ordinario. Hoy nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo. Subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y échate a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos, queridos hermanos, que Cristo está nuevamente en su ciudad, en Cafarnaúm. Mientras predicaba sobre el reino de los cielos, le traen un paralítico para ser curado. En un texto, San Agustín nos va a ofrecer la clave interpretativa de los milagros de Cristo como señales de su poder salvífico. Dice San Agustín: el haberse hecho hombre por nosotros ha contribuido más a nuestra salvación que los milagros que ha realizado en medio de nosotros. El haber curado las enfermedades del alma es más importante que el haber curado las enfermedades del cuerpo destinado a morir. En orden a esta salvación del alma y de la redención del mundo entero, Jesús cumplió también milagros de orden corporal. Por lo tanto, algo que nos queda bien claro es lo siguiente: mediante los prodigios, sus señales, sus milagros que Jesucristo fue realizando en su vida pública, así ha manifestado su poder de salvar al hombre del mal, su poder de salvar al hombre del mal, ¿sí? Que amenaza al alma inmortal y a su vocación. ¿Cuál es el fin de todos los hombres? Nuestra unión con Dios. Es decir, la potestad de salvar al hombre del mal que amenaza su propia salvación, ¿no? Como hemos dicho, todos estamos llamados a la unión con Dios. Es lo que se revela en modo particular en la curación del paralítico de Cafarnaúm, del Evangelio que hemos escuchado hoy. Las personas que lo llevaban, no logrando entrar por la puerta de la casa donde Jesús estaba enseñando, por la cantidad de gente que se había amontonado en ella, como nos lo describe el Evangelio, el paralelo, el Evangelio de San Marcos, bajaron al enfermo a través de un agujero abierto en el techo de la casa, de manera que el pobrecillo vino a encontrarse a los pies del Maestro. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estas palabras suscitan en algunos de los presentes la sospecha de blasfemia. «Blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?», pensaban los fariseos. Casi en respuesta a lo que habían pensado así, Jesús se dirige a los presentes con estas palabras: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dice al paralítico: yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice el Evangelio que él se levantó, tomó su camilla y se fue a la vista de todos. Jesús mismo explica en este caso que el milagro de la curación del paralítico es signo del poder salvífico por el cual Él perdona nuestros pecados. Jesús realiza esta señal para manifestar que ha venido como Salvador del mundo, que tiene como misión principal liberar al hombre del mal espiritual, de las garras de Satanás, de las garras del pecado, el mal que separa al hombre de Dios e impide su salvación, que es, como hemos dicho, el pecado.
A los ojos de la fe, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, a los ojos de la fe no hay peor mal que el mal del pecado. Jesús da a conocer claramente esta misión suya de librar al hombre del mal y antes que nada del pecado, como hemos dicho. Es una misión que comporta y explica su lucha con el espíritu maligno, contra Satanás, que es el primer autor del mal en la historia del hombre. Como leemos en los Evangelios, Jesús repetidamente declara que tal es el sentido de su obra y de los apóstoles. Por ejemplo, encontramos en Lucas 10. Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo os he dado poder para andar, sobre todo poder enemigo, y nada os dañará. Queridos hermanos, así se manifiesta el poder del Hijo del Hombre sobre el pecado y sobre el autor del pecado. El nombre de Jesús que somete también a los demonios, pues su nombre significa Salvador. Continúa Juan Pablo II, sin embargo, esta potencia salvífica alcanzará su cumplimiento definitivo en el sacrificio de la cruz. La cruz sellará la victoria total sobre Satanás y sobre el pecado, porque este es el designio del Padre, que su Hijo unigénito realiza haciéndose hombre, vencer en la debilidad y alcanzar la gloria de la resurrección. Alcanzar la gloria de la resurrección y de la vida a través de la humillación de la cruz, como cuando somos débiles, cuando somos pobres, cuando la cruz toca en nuestra vida, es cuando somos fuertes, porque somos fuertes por la gracia de Dios. Y termina el Papa Magno, dice, también en este hecho paradójico resplandece su poder divino, que puede llamarse, fíjense las palabras del Papa, la potencia de la cruz. Es por eso, queridos hermanos, que el enemigo buscará de 1000 maneras, una y otra vez, que nosotros bajemos de la cruz de nuestra vida, de la cruz de las humillaciones, de la cruz del sufrimiento, del sacrificio, de la abnegación, de una enfermedad, de una situación moral, de una dificultad familiar. Es por eso que nosotros tenemos que cargar esa cruz, amar esa cruz, así como lo hizo el mismo Señor, así como el mismo Señor no bajó de su cruz cuando fue tentado, cuando los fariseos le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Nosotros no. Nosotros permaneceremos junto con Jesús en la cruz. Pidámosle a la Virgen Santísima la gracia de poder ser fieles y dóciles a Dios en nuestras cruces, en los momentos de dificultad, recordando aquella enseñanza que daba el santo de Hipona, San Agustín. Dice, no será Dios quien es si fuera un Dios entendido. Que la Virgen nos bendiga.